Dios les bendiga, hermanos. Estamos un día más por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en la pandemia, pero no por eso vamos a dejar de adorar al Señor en nuestras casas. Y póngase cómodo, hermano, porque es hora de adorar al Señor. Todos los días es hora de dar gracias al Señor por lo tan bueno que ha sido con nosotros. Agradezcamos su nombre, alabándole y adorándole, y también escuchando la palabra que Él tiene para nosotros en este día. Dios les bendiga. Amén. Quien se vistió de majestad y como cortina el cielo extendió, quien al hablar el mundo creó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transgresión. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Quien se vistió con nuestro dolor y en una cruz la victoria ganó. Por darnos vida Él se entregó. Oh Dios, eres tú, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Santo, santo, poderoso, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Quien murió, te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Te exaltamos, Señor, y te adoramos.
porque eres un Dios poderoso y que reina con autoridad. Sí, mi Dios. Damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Se escucha el clamor. Gracias. Gracias. La creación espera su liberación. Gracias, Señor. Día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción. Completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el día llegará cuando no habrá más muerte ni temor. Gracias, Señor. No más llanto ni dolor, toda lágrima Él enjugará. No más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá. La injusticia cesará, todo Él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Y Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera, sí, ven, Señor. Ven, Señor.
para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así lo creemos, mi Dios, que tu venida está cerca y has sido paciente para con cada uno de nosotros, para que nos volvamos a ti. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Dios. Gracias. Eres el Dios que adoramos y en ti creemos. Solo en ti hay salvación, mi Dios. Gracias. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor. Gracias. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, Jesús, oh Señor. Gracias, Cristo Jesús. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros toda culpa y transgresión. Y su nombre, mi hermano. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Solo tú eres digno, mi Dios. Por los siglos de los siglos tú reinas, y a ti sea la gloria y la honra. Solo a ti, mi Dios. Gracias. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Solo a Él. A Él sea la gloria y el
Te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos así, oh Señor. Eres el Dios que adoramos, mi Dios, que así lo creemos. Rey de reyes, Señor de Te señores. adoramos. Gracias. A ti sea la honra y la gloria y el poder. Bendito seas tú, mi Dios, que has venido a rescatarnos Sí, Padre. y aún sigues Gracias. hablando a tu pueblo. Gracias. Gracias, mi Dios, Sí, por tu Señor. paciencia y por tu amor. Gracias, Jesús. Contigo somos libres, mi Dios, contigo somos libres. Adórale, mi hermano. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Confiésalo, mi hermano. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Somos libres. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. Mi libertad. Libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que hace libre y es libre en verdad. Créelo, mi hermano, y levanta tus manos, haz un altar ahí donde estás. Hijo hace libre y es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Hay libertad. Y créalo, mi hermano, en el nombre de Jesús, Vamos, solamente gracias, en Él Dios. hay libertad. Dios les bendiga. Otra hermosa mañana estamos aquí. Estamos preparándonos para lo que trae ahora el Señor. Quiero darle las gracias a todos los que nos están viendo y quiero darle la gloria y la honra al Señor Jesús porque todavía nos ha permitido a seguir estudiando y buscando su rostro y escuchar de su palabra. Seguimos en la serie que se llama Semillas del Reino y hoy es la segunda semana y vamos a estar hablando del sembrador genuino. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos viendo la parábola del sembrador y miramos quién era el sembrador, qué era la semilla y qué era la tierra. Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que es el sembrador. ¿Quién es el genuino sembrador? Y para eso vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 12, y quiero que ustedes vayan a ese capítulo. Pero antes de eso quiero darles unos cuantos anuncios, como cada domingo. No se les olvide, estamos siguiendo orando por esta nación. Tenemos oración cada lunes a las 6:30, de 6:30 a 8. Y estamos orando por lo que es la congregación, por la iglesia universal. Estamos orando por las necesidades de este mundo. Estamos orando para que vengan personas a Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a orar y Dios nos ha llamado a tener una relación con Él. No solamente los domingos tenemos eso, pero también los lunes, también los miércoles tenemos estudio bíblico. Y comenzaremos un nuevo estudio que vamos a estar viendo el libro de Filipenses. Están invitados. Va a comenzar de 6:30 a 8. Y el anfitrión de este estudio va a ser el hermano Ricardo. Pero quisiéramos invitarlos para que estén conectados y sigan creciendo en las cosas del Señor. Esos son todos los anuncios que tengo. Y ahora regresamos a lo que es el estudio que estamos teniendo a través de la palabra de Dios que se llama Semillas del Reino. Y hoy vamos a mirar el sembrador genuino para que ustedes anoten en sus notas. Vamos a comenzar y vamos a mirar que en esta historia, en esta escritura, lo que acontece. Creo que es importante que podemos dar un poquito de historial en lo que está aconteciendo con Jesús. Ahora, miramos que en el capítulo 12 de Juan, Jesús llega a la entrada triunfal. Si ustedes se acuerdan, el Señor hace la entrada triunfal, entra a Jerusalén, pero antes de eso está en Betania, lo ungen con el perfume, ¿se acuerdan? Y después llega la entrada triunfal y miramos también que pasa una transacción muy importante. Y ahí es donde vamos a estar en el capítulo 12, versículo 20. Pero vamos a comenzar en el versículo 17. Creo que debemos de entender la serie de hoy que se llama Semillas del Reino. Estamos hablando de las misiones. Estamos hablando de que como iglesia debemos de alcanzar al perdido, alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Y ahorita más. Miramos que los tiempos están más oscuros, miramos que los tiempos están más oscuros que antes, más oscuros que nunca, y la luz de Jesús debe de brillar. Entonces miramos que estamos en el mes de las misiones, estamos en el mes de hablar de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, y creo que una de las cosas es que debemos de ser sembradores genuinos. Y no estoy hablando de prosperidad, sino estoy hablando de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, y eso lo vamos a mirar en unos momentos. Pero déjeme decirle un poquito de la historia de Israel. Israel siempre ha sido y fue escogida por Dios para que llevaba las buenas noticias al resto del mundo. Los medios, Israel era el medio que Dios quería usar para llevar el evangelio. Ahora, siempre lo he dicho, ¿quién fue el primer misionero? Fue Dios. Cuando Adán y Eva se estaban escondiendo, ¿quién fue a alcanzarlos? Fue Dios. Y después de eso, Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Entonces escogió Israel para que fuera de bendición para otros lugares, para otras naciones. Y lo podemos mirar a través de la palabra de Dios. En Génesis 12, versículo 3 nos dice esto: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en todas las familias de la tierra. Miren lo que está pasando. Dios está usando a Israel para hacer bendecida a todas las naciones. Y creo que a Israel se le olvidó todo eso.
Por eso nos vamos a enfocar ahora en las misiones, nos vamos a enfocar en la iglesia, el sembrador genuino, y eso es lo que queremos hablar hoy en este día. También miramos que en Génesis 22, 8 nos dice esto. En tu simiente serás benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estamos viendo que a Abraham constantemente el Señor le está diciendo que va a ser bendecida a las naciones a través de él. Y en realidad, ¿a través de él? ¿De quién? De Israel. Cuando Israel llega a ser una nación, debería haber alcanzado al resto de las naciones. Llevar a Cristo Jesús, a Dios, porque en ese momento no estaba Cristo, pero llevar el mensaje de Dios. Y ellos constantemente rechazaban. Se les había olvidado que ellos eran los medios para llevar la bendición. Se les había olvidado que ellos deberían de haber alcanzado al resto de las naciones, y lo que pasa, que fueron egoístas y nomás dijeron, es nuestro Dios. Y lo podemos mirar en la historia de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, un profeta que no quiso, un misionero que no quiso hacer el trabajo que Dios le mandó, que se fue para otra dirección, en vez de llevar el mensaje de Dios para el arrepentimiento, para que ellos creyeran, y sí creyeron. En realidad volvió Jonás, se dirigió a Nínive y dio el mensaje, y toda esa nación se convirtió y volteó su rostro ante Dios. Entonces miramos que Israel siempre había sido y ha sido una nación que es bendecida. Ahora, eso no quiere decir que la nación de Israel ha sido expulsada, quitada y que ya no más. No. Creo que es importante que podamos entender esto. La nación de Israel tenía muchos prejuicios. Ahora, ¿qué es un prejuicio? Y hace unas semanas, unos meses atrás, estuvimos hablando sobre un prejuicio, que muchos de los judíos tenían esos prejuicios. Y eso quiere decir, en el diccionario, dice opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Los prejuicios pueden llevar a la sociedad al racismo o a la intolerancia. Entonces estamos viendo que un prejuicio es tener algo negativo contra otras personas o contra otras personas. Entonces miramos claramente que la nación de Israel tenía prejuicios, tenía problemas. Miraba a las demás naciones como que no eran dignos de que adoraran a Dios, que siguieran al Dios que ellos seguían. Y ese es el grave problema que ocasionó el pueblo de Israel. Por eso vamos a mirar ahora en Juan capítulo 12, lo que el Señor Jesús hace. Vamos a orar, y después de orar vamos a seguir hablando de todo esto. Amén. Inclinen su rostro ahí donde están en sus casitas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote dirección en estos momentos, sabiendo que necesitamos más de ti, Padre, sabiendo que necesitamos escuchar de tu voz, escuchar de ti por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para ser guiados y para ser dirigidos en estos tiempos tan oscuros, para que nosotros podamos ser esa luz y esa sal para aquellas personas que no te conocen, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre. Creo que no hay mejor momento que que nos traigas este mensaje de ser luz, de ser sal, de ser misioneros, no solamente afuera de esta nación, sino dentro de nuestra propia nación, dentro de nuestras propias ciudades, dentro de nuestros propios vecindarios, de nuestros propios lugares donde vivimos, Señor. Pedimos hoy en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poder entender tu hermosa y preciosa palabra, que abra nuestros oídos para estar atentos a lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Pedimos en esta mañana, Señor, que tomes el control de todo, Señor, de esta nación, de todo el mundo, y sé que lo tienes, Señor. Eres un Dios soberano, y sé, Señor, que tú todo tienes bajo control, que nada cae al suelo, ni un pajarillo, dice la palabra de Dios, sin que tú no lo sepas. Tú eres un Dios soberano y tú tienes el control de todo, Señor. Y eso es lo que me conforta, que servimos a un Dios que tiene todo bajo control. Hoy en esta mañana te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, y que no seamos solamente oidores de tu palabra, pero hacedores de tu hermosa y preciosa palabra. Pedimos en el nombre y precioso nombre que está sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú bendigas este día. Y que no solamente eso, Señor, que nos ayudes a caminar lo que vamos a estudiar hoy, Señor. Que no seamos solamente escuchadores,
pero que seamos hacedores. A mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa palabra, que no le quite ni le ponga. Y al oyente, Señor, que escuche y que ponga en práctica lo que vamos a estar viendo hoy. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén. Vamos a seguir. Entonces estamos mirando aquí que claramente el pueblo de Israel tenía muchos prejuicios, habían sido escogidos, pero no hacían la voluntad de Dios, no querían guiarse conforme a la voluntad de Dios, tenían celo y querían nada más ser ellos. Y creo que ahorita en estos tiempos podemos mirar nosotros que también nosotros, muchos de nosotros, podemos estar en ese tipo de mentalidad. Muchos de nosotros podemos estar en la mentalidad de que es mi Dios y ya estoy salvo y ya no necesito hacer nada. Y porque soy cristiano, nomás puras bendiciones pueden venir a mí y no necesito hacer nada, solamente disfrutar de las bendiciones de Dios y hacer esto y hacer lo otro, pero no quiero esforzarme, no quiero comprometerme. Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Ahora miramos en los versículos que vamos a estar estudiando hoy, que el pueblo, al mirar a Cristo Jesús, lo reconoció como rey. Porque cuando entra en la entrada triunfal el domingo, cuando entran, es lo que esperaban. Esperaban que llegara ese rey que los iba a liberar de la opresión de Roma, que iba a tomar posesión de la nación y de todas las naciones. Pero no era ese el momento. Ellos pensaban eso, pero Dios tenía otro plan. Israel debería de haber sido los que mostraran al resto de las naciones la humildad, el amor, la compasión de Dios, y no lo hicieron, sino que al contrario, creían, viene Cristo Jesús, vamos a derrocar a Roma, vamos a tomar poder y vamos a hacer lo que queremos, y no era así. Entonces vamos a mirarlo en contexto, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y miramos claramente que ellos lo rechazan. Después de eso lo rechazan al Señor. Miramos que después de eso, después de que dicen Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Después de eso, miramos que después de sus días, después de varios días, Cristo Jesús es crucificado y dicen crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces hay unas transacciones tan grandes que están pasando y que vamos a estar viendo más adelante. Pero creo que es importante que podamos notar lo que está aconteciendo. Entonces, primeramente, que la nación de Israel no hace la voluntad, no hace lo que Dios quiere, no es como misioneros, sino que al contrario, son egoístas, solamente quieren la bendición para ellos, pero Cristo Jesús viene y dice otra cosa, diferente. Cuando Él se sube a ese burrito que va entrando a Jerusalén, está anunciando que viene una paz. Y esa paz es en la paz de los corazones de aquellos que van a creer en Él. Él no venía como en un caballo blanco, como diciendo conquistador, sino que venía con humildad, sabiendo que Él iba a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Y eso no lo podían entender los israelitas. Ahora, eso no quiere decir que cuando lo rechazaron, Israel está fuera. No está fuera. Ahora, ya no es una nación que va a alcanzar a los gentiles. Ahora son parte de naciones que van a alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29 dice esto: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Según las promesas. Estamos viendo que aquí el pueblo de Israel ya no viene a ser la nación que Dios va a usar, sino que va a ser los gentiles, va a usar las naciones para llevar a cabo su propósito. Y eso es lo que queremos ver. Ahora, miramos aquí que Pablo cita algo bien importante. Van a decir, pastor, no ha llegado a Juan 12. Ahorita vamos a llegar allá. Esta es la introducción. Miramos aquí que Pablo cita en Romanos capítulo 15 algo bien importante. Y dice esto, Romanos 15, versículo 7 hasta el 11, dice eso. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo
de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Están escuchando lo que está hablando Pablo? Está diciendo claramente que Jesús hizo siervo para llevar a cabo el plan de Dios que iba a atraer a los gentiles juntos. Y mismo Jesús lo dijo: yo tengo ovejas de otro redil. Eso no está hablando de otro planeta, está hablando de los gentiles que iban a venir a ser unidos. Entonces miramos aquí claramente que en el versículo 9 nos dice también esto, de Gálatas, de Romanos, dice esto: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahora, aquí Pablo usa varias escrituras del Viejo Testamento, y él reconoce que en el Viejo Testamento se había hablado de que los gentiles iban a venir a Cristo Jesús. Está usando Deuteronomios, está usando la ley, que es Deuteronomios, está usando una escritura de Isaías, que es el profeta de los profetas, y está hablando de los Salmos, que es de las escrituras. Entonces está dejándoles saber a los lectores de Romanos que Dios de antemano ya había dicho que iba a escoger a gentiles también para la salvación. En el libro de Deuteronomios, la ley, los profetas y las escrituras. Entonces miren lo que dice aquí en el versículo 10. Versículo 9. Dice, versículo 9 otra vez: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Escuchan? Y luego versículo 10. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Romanos capítulo 15, versículos 7 hasta el 11. Miramos que desde el Viejo Testamento, miramos que los gentiles vienen a ser parte de la bendición de Dios, de la salvación. Esto es impactante porque creemos que Dios ya había escrito todo esto y que nosotros por eso venimos a esta bendición. Usted, mi hermano, que está viendo, que no es judío, que no es del pueblo de Israel, que es de Honduras, de México, de El Salvador, de Colombia o de Guatemala o de todas estas partes latinoamericanas, podemos mirar que somos gentiles y venimos a ser parte ya del reino de Dios. ¿Por qué? Por el sembrador, aquellos que sembraron la semilla y vinieron a nosotros. Entonces miramos que el sembrador genuino, y lo estoy adelantando, es aquella persona que no busca su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Miren, vamos a comenzar y vamos a Juan capítulo 12, versículo 17 hasta el 26. Y creo que va a ser importante que podamos mirar esto porque aquí es donde entramos en lo que es, que entra la transacción de que Israel no quiere aceptar a Cristo Jesús, entran los gentiles. Estamos hablando de misiones, estamos hablando de sembradores, estamos hablando de la semilla y vamos a mirar esas escrituras que Dios nos habla. Vamos a mirar lo que dice aquí. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho estas señales. Ahora, miren lo que dice aquí, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguéis nada. Mirad, el mundo se va tras él. Versículo 19. Vamos a regresar, espero que regresemos a este versículo para explicarlo un poco más. Y dice, versículo 20. Había ciertos griegos, miren la transacción, yo no lo voy a decir, miren la transacción. Los judíos, en el versículo 19, dicen claramente ellos: no encontramos nada aquí, no podemos hacer ya nada. Todos lo siguen, todos quieren servirle. Y ellos dicen: ya veis que no conseguéis nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y se retiran los fariseos. Los fariseos no quieren nada con él. Entonces, como no quieren nada con él, se mira la transición aquí en el versículo 20. Esto es lo que me impacta y lo que me emociona. ¿Qué dice esto? Versículo 20. Habiendo ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a las fiestas. ¿Miraron la transacción? Los judíos se van, pero entran los
gentiles. Y Dios lo puso ese versículo ahí, exactamente ahí, para que nosotros podamos mirar esa transacción de cómo Dios deja que los gentiles empiecen a entrar. Es como quien dice un poco de una ventana abierta para poder mirar nosotros lo que iba a acontecer. La iglesia iba a ser formada no solamente por judíos, porque hubo judíos que se convirtieron, pero también por los griegos, por aquellos que somos como tú y yo, que somos bendecidos. ¿Ok? Entonces dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Qué impactante estas palabras. Qué impactante es lo que dice Jesús. Ahora vamos a mirar dos tipos de sembradores. Amén. Dos tipos de sembradores. Primer sembrador. Vamos a ponerlo sembrador superficial. ¿Cuál es el sembrador superficial? Lo podemos mirar a través de las Escrituras. Por eso es importante que podamos mirar qué nos dice la Biblia. Ahora, leímos una grande porción de Juan 12, versículo 17 hasta el 26. Y ahí podemos mirar en el versículo 19 cuando los fariseos niegan totalmente a Jesús. Ellos dicen claramente, no podemos hacer nada, vámonos. Pero miren lo que dice, ¿ok? Lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dicen esto. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Sí, ellos querían tomar el control de todo. Ellos querían ser los principales. Ellos querían tomar el control y ser los reconocidos, los únicos que podían guiar a las multitudes. Y ese es el sembrador superficial, aquel que busca solamente su beneficio. Ahora, sembrador superficial es aquel que busca su propia gloria, su propio interés, sus propios beneficios a sus intereses. Y estos fariseos son aquellos. Ahora la pregunta del millón, como decimos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos sirviéndole a Dios para solamente tener beneficios? ¿Beneficios de los demás? ¿Somos sembradores superficiales que nomás estamos ahí porque queremos los beneficios, pero no queremos hacer lo que Dios nos manda? Ellos no querían hacer nada de lo que Dios les decía. Ellos no querían seguir a Jesucristo. Ellos no querían estar bajo de Dios, en realidad. Y esto es impactante. Miren lo que dice en Mateo 23:15. Dice esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces estamos mirando que Jesús condena a los fariseos porque los fariseos buscaban a las personas y hacían personas porque se querían sentir más importantes que los demás. No lo hacían con el beneficio y la gloria y la honra para Dios. Entonces, un sembrador superficial, y ahora tú me vas a decir, ¿qué quiere decir con sembrador superficial? La semana pasada hablamos del sembrador. El sembrador es el que avienta la semilla, ¿no? El sembrador es el que hace todo lo que es posible para que la semilla reproduzca, ¿no? Va el sembrador, prepara la tierra y dijimos que el sembrador es ¿quién? Es Cristo Jesús, y también dijimos que nosotros somos sembradores porque también somos servidores de Cristo, y vamos a repetir el mensaje que Cristo nos dio. Estamos aventando la semilla. Ahora, el sembrador tiene que trabajar, el sembrador tiene que dar de su tiempo, esforzarse, sudar por todo lo que tenemos que hacer, porque la cosecha va a salir
en el futuro. Entonces, no lo estoy haciendo, el sembrador no lo está haciendo por ganar un buen salario, sino porque le encanta hacer lo que está haciendo. Ahora, lo miramos aquí, que los fariseos, cuando venían y agarraban a personas, las agarraban para decir, miren qué grande tengo yo mis discípulos, tengo demasiada gente que me sigue. Y sacaban el jugo de las personas. Esa es la realidad. El sembrador superficial trata de convencer a las personas, no para dar gloria y honra al Señor, sino para crear, como quien dice, un club social. Entonces, el sembrador superficial es aquel que se mira como, pero en realidad no está profundo en Dios y no tiene las raíces profundas en Cristo Jesús, sino que todo lo que hace es para la conveniencia de Él. Y eso eran los fariseos. Miren lo que dice Juan 10, versículos 7 y 8, dice esto. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Escuchen lo que está diciendo Jesús. Él es el buen pastor, Él es la puerta verdadera. Y aquellos que decían que eran, no eran porque eran ladrones y eran salteadores. Hacían todo lo posible para hacer lo que ellos querían y como querían, para buscar sus propios intereses. Y luego sigue diciendo en ese mismo capítulo, en el versículo 10, dice esto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El sembrador genuino, que es el segundo punto que vamos a mirar, es aquel que en verdad lo hace por amor y entrega su vida. No es superficial. Luego dice en el versículo 12, miren lo que dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces miramos que el sembrador superficial, aquel que busca a aquellas personas, es solamente por interés de él y no por el interés del reino. No es para darle la gloria y la honra al Señor Jesús. En Mateo 23:4 dice esto, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miramos claramente que el sembrador superficial no lo hace con amor, no lo hace como debe de ser, como Dios lo dice. El pueblo de Israel lo único que estaba haciendo cuando traía gentes, las traía para el propio beneficio de ellos y no estaba alcanzando las naciones. ¿Han conocido personas ustedes que están en la iglesia y que se hacen amigos pero nomás para los beneficios? Que nomás hablan cuando necesitan algo, pero nunca están ahí para comprometerse y para hacer lo que Dios nos ha mandado. Miren lo que dice Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, uno de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miramos claramente que los fariseos no querían confesarlo, creyeron en él. Pero hay una gran diferencia en creer y en ser obedientes a Él. En verdad, ser hijos de Él, de Dios. Miramos que los demonios creen y tiemblan, pero nunca se han sometido. Entonces miramos claramente que el sembrador superficial no lo hace con un corazón sincero, sino busca el beneficio. Y por eso es importante que podamos mirar que si en verdad somos esos sembradores genuinos, o no somos esos sembradores. ¿Estás sirviendo a Dios por lo que tiene en la mesa o por lo que es Él? ¿Estás sirviendo a Dios por los beneficios de los demás o estás sirviendo a Dios porque quieres que el reino de Dios avance y porque quieres que Dios obtenga toda la gloria y la honra? Miren, hay una cita que alguien dijo esto, ¿ok? Hay una transacción. Este hombre lo puso así. Estamos viendo Jesús, la transacción que hubo entre los judíos y los gentiles. Versículo 19, como dije temprano, al versículo 20. Miramos que los fariseos lo rechazan y los gentiles lo quieren buscar. Y dice esto, la cita de este hombre. Salve, Hosana. Y luego
crucifícalo. Hay una transacción. Primero hosana y después lo crucifican. Es una transacción bastante grande. Esto es lo que dice. Estaban listos para coronarlo rey, terminaron coronándolo de espinas. Estaban dispuestos a darle un cetro, terminaron dándole una caña. Estaban listos para ponerlo un manto real y terminaron con una túnica descolorida. Estaban listos para saludarlo, terminaron burlándose de él. Estaban listos para levantarlo en un trono, terminaron levantándolo en una cruz. Y hubo un montón de transiciones. Pero la mejor transición que podemos mirar es aquella transición que hizo cuando estaban los gentiles ahí. Esa es una gran bendición. Miren, lo vuelvo a leer. Punto número 2, sembrador genuino. Vamos a mirar. Ya miramos el sembrador que es superficial, que en verdad no es. Ahora vamos a mirar el sembrador genuino. Aquel que en verdad quiere ser un sembrador. Vuelvo a leer versículo 20 del capítulo 12 de Juan, hasta el 22. Algunos griegos habían ido a Jerusalén para celebrar las Pascuas. Le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Miran ahí qué impactante. Miran que ellos no buscaron su propia gloria. No dijeron: no puedes entrar, ¿sabes qué? No. Ustedes son griegos, son gentiles y no pueden hablar con el Señor. Espérense, no. Ahora, déjame decir otras dos cosas. Estos son los sembradores genuinos que buscan a Jesús, que lo traen a Jesús. Ahora, Felipe y Andrés trajeron, y creo que los trajeron a estos gentiles, a estos griegos con Jesús. Le dijeron: aquí están estos griegos que te están buscando. Ellos no dijeron no, al contrario, los trajeron. Esos son los genuinos sembradores, aquellos que no les importa cómo la persona se mira, que no les importa qué color de piel tienen o cómo hablan, sino que lo que les importa es que llevar a las multitudes a Cristo Jesús. Tomar tiempo para llevar a Cristo Jesús a aquellos que no lo tienen. Miren lo impactante de esto, ¿ok? Felipe y Andrés son hombres griegos que se pudieron identificar estos griegos con él. No sabemos qué relación tuvieron, pero miramos que los griegos buscaron a Cristo Jesús. Los gentiles, los judíos lo rechazaron y los gentiles vinieron. Y ahí es donde me emociono, porque miramos esa ventana que nos da el Señor para mirar cuando pasó la transacción, como diciendo: las naciones van a ser bendecidas, los gentiles te alabarán. Y lo miramos aquí. Miramos que aquí estos gentiles vienen a buscar a Cristo Jesús. Y los dos discípulos, que es Felipe y Andrés, los llevan ante Jesús. No buscaron su propia gloria, no buscaron sus propios beneficios, no buscaron sacar algo de eso, sino que al contrario, lo que hicieron era para el beneficio de estos griegos, para que conocieran a Cristo Jesús, para que adoraran a Cristo Jesús, para que vinieran a la salvación y vinieran al reino de Dios. ¿En verdad somos esos sembradores genuinos? Lo que me impacta aquí es que podemos mirar algo tan impactante, que podemos mirar a través de esto, que no lo hicieron solo. Felipe va y busca a Andrés, no sabemos por qué, pero miramos que buscó el apoyo de alguien más. Y siempre lo miramos a través de las escrituras, que son de dos en dos que los mandó a llevar el evangelio. No solos, sino fueron dos en dos. Siempre hay que buscar el apoyo de nuestros hermanos. Nunca hacerlo solo. Siempre estar unidos. Siempre buscar la gloria y la honra para el Señor Jesús. Es importante que nosotros podamos entender que no somos llaneros solitarios y que somos una iglesia y que nos necesitamos unos a otros. Ahora, esto es impactante porque Felipe y Andrés van al Señor. Van y le dicen: Señor, estos griegos te buscan. Y Jesús no lo rechazó, porque podemos mirarlo más adelante, ¿ok? Y lo vamos a mirar. Ahora, el sembrador no busca su propia gloria. Ahora miramos que el sembrador genuino no busca su propia gloria, busca los beneficios del resto de las personas. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Fueron hacia Jesús. Quisieron darle la gloria y la honra al Señor.
Amén. Déjame leerles un poquito sobre esto, del versículos 23, el 22 y el 23. Dice esto, ¿ok? Amén. La transición pasa, la transición de los judíos a los gentiles, y podemos mirar ahí lo que Dios está haciendo. Amén. Mira lo que dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera, y dice esto en el versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, escuchen bien esto, que es impactante. Dice esto, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Escucharon lo que dice? Ahora, en ese momento, déjenme parar ahí, en ese momento creo que las multitudes quedaron impactadas porque estaban esperando al Rey. Entonces dice, es el momento que Dios va a ser glorificado, pero no lo pueden entender en la realidad. Porque el momento que él está hablando es que Jesús iba a ser crucificado. Iba a ser colgado en una cruz, iba a estar en medio del cielo y de la tierra, uniendo al hombre y a Dios, reconciliando al hombre y a Dios. Sin la muerte de Jesús no habría nada. El cielo estuviera vacío. El cielo estuviera sin humanidad. Pero gracias a Cristo Jesús, que vino y nos redimió. El mejor sembrador, aquel que dio su vida, dio todo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y ese es el mensaje que Dios nos deja. Si somos sembradores genuinos, no vamos a buscar el interés tuyo o mío, vamos a buscar el interés de los demás. Que el reino de Dios se siga extendiendo como lo miramos la semana pasada, que es como la mostaza, la semilla de mostaza, que es un árbol, el reino de Dios es como la semilla de mostaza que lo siembras y es uno de los arbustos más grandes que crece. Y así es el reino de Dios, se va extendiendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando somos sembradores verdaderamente genuinos, que no buscamos nuestro propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Miren lo que dice, sigue diciendo él. Aquí dice en el versículo, ha llegado la hora, dice esto, Jesús le respondió diciendo, y ahí estaban todos, estaban los judíos, estaban los griegos, y los griegos querían conocerle. Y es lo que dijeron en el versículo, si no me equivoco, en el versículo 21, donde dice, quisiéramos ver a Jesús, porque querían conocerlo, porque habían escuchado todas las maravillas que había hecho. Él tenía la autoridad sobre los muertos, tenía la autoridad sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre lo sobrenatural, tenía la autoridad sobre lo natural. Él es Dios y había escuchado todas las alrededores quién era este Jesús. Y por eso los fariseos dijeron en el versículo 19, todo el mundo les sigue. Quiere decir que todos aquellos que escuchaban seguían a Cristo Jesús. Y eso, y amén, y gloria a Dios. Y eso es lo que debe de ser. Todos deben de seguir a Cristo Jesús. Por eso estamos hablando hoy en esta serie del sembrador genuino. Como sembradores nosotros no debemos de buscar nuestro propio beneficio, pero debemos nosotros buscar el beneficio de los demás, traer personas a Cristo Jesús, llevarlos a los pies de Cristo Jesús, para que conozcan a Cristo Jesús y tengan salvación, para que el reino de Dios se siga expandiendo y se siga haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado? Porque iba a morir e iba a resucitar. Iba a resucitar y al resucitar iba a traer todos con él. Amén. Ahora, esto es lo que impacta más. Dice en el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, el verdadero sembrador, el genuino sembrador, va a morir a sí mismo. Ahora, tú me vas a decir, pastor, pero está hablando de Cristo Jesús, que tiene que morir, que la semilla sí. La semilla, ahora yo no sé cómo trabaja eso, pero sé que tiene una cáscara, tiene una capa que la protege, esa semilla. En el momento que se mantiene la semilla afuera, no produce nada, porque no hay nada nutrientes que la pueda hacer crecer. Pero en el momento que la metes en la tierra, y de repente que la metes en la tierra, lo que pasa, esa cáscara se empieza a descomponer, se empieza a deteriorar. Entonces, la semilla empieza a absorber los nutrientes que necesita para que esa semilla empiece a crecer y empiece a dar frutos.
Entonces Jesús está diciendo a las personas claramente que necesitaba morir para que trajera muchos con Él, porque estaba muriendo por los pecados de todo el mundo. Y esto es impactante, porque sin su muerte no pasa nada. Su ejemplo no puede fundar el reino. Si no muere, y el ejemplo que está dando no puede fundar el reino. Su transfiguración no puede fundar el reino. Su sabiduría no puede fundar el reino. Sin su conocimiento no puede fundar el reino. Su bondad no puede fundar el reino. Hay una cosecha espiritual a través de la muerte. Y solamente a través de la muerte. Y al morir Él y resucitar, iba a traer a todos con Él. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? Lo que iba a producir ese fruto. Al morir, Él sabía que al morir y resucitar, iba a producir frutos, iba a traer gente hacia Él, iba a nacer la iglesia que miramos en Hechos, ¿se acuerdan? Va a nacer la iglesia y se va a extender. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Estamos viendo en Juan 12 cómo es que el verdadero, el sembrador genuino va a morir a sí mismo. Viene a ser la semilla. Antes de ser sembrador, vienes a ser semilla. Porque la semilla viene puesta en ti. Y tú mueres a ti. Y después de morir a ti, entonces los nutrientes empiezan a pasar ante ti. A pasarte a ti. Ahora la semilla, imagínense, la semilla está plantada y empieza a absorber los nutrientes. Al absorber los nutrientes que le está dando a la semilla, empieza a crecer. Ahora, ¿qué nutrientes nosotros podemos mirar? Los nutrientes es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Es Dios mismo en nosotros que nos va a hacer crecer. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, cuando nosotros nos rendimos ante Él, vamos a ser unos sembradores genuinos. Pero por mientras que tú y yo no rindamos nuestra vida a Él, por mientras que tú y yo no demos nuestra vida a Jesús, nada puede pasar. Y Jesús lo está dejando saber aquí. Al morir no quiere decir no más Él, es nosotros también. Debemos de morir a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros. Como dijo Juan Bautista, que yo disminuya para que Él crezca en mí. Ahora, el buen sembrador, el sembrador genuino, va a rendirse a Dios. Va a morir a sí mismo para dar frutos, para dar lo que Dios ha mandado. Miren, sigue diciendo, no terminé, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 23, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya dijimos que iba a ser glorificado, que iba a morir, iba a resucitar y iba a traer muchos a Él. De cierto os digo, porque muchos no pueden entender esto y dicen, de cierto, en verdad les digo esto, en verdad que necesito morir primero. Y es lo que está diciendo eso. Y si no muere, queda solo. Y en verdad, créanme, si nosotros no morimos a nosotros mismos, si nosotros no nos humillamos ante Dios, vamos a quedar solos y no vamos a tener nada. Entonces necesitamos humillarnos ante Él. Dice esto, de cierto que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Escucharon? Si nos sometemos a Dios, si damos nuestra vida a Dios, si nos rendimos ante Él, si nos sometemos a Él, vamos a dar fruto. Ahora, un buen sembrador, para que seas un buen sembrador, primero tienes que darte a Cristo Jesús y después al resto. Para ser un buen sembrador tienes que morir a ti mismo. Esto es importante, porque si no mueres a ti mismo, el orgullo sale, la mentira sale, todo lo que no le agrada a Dios puede salir. Tienes que morir a ti mismo. Y tú me vas a decir, pero esto es para Cristo Jesús. No, es para ti también, porque mira lo que sigue diciendo en el versículo 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, escuchen, si alguno me sirve, está hablando de las multitudes, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Versículo 26. Miramos aquí claramente que nos está dejando saber que nosotros debemos de servirle al Señor. Ahora, miramos claramente dos sembradores. Y tú me vas a decir, pastor, pero me confundí un poco que sembrador y semilla. Sí, el verdadero sembrador se va a rendir ante Dios. Va a dar su vida a Dios. Se va a someter a Dios.
para que Dios haga su voluntad en su vida y pueda ser usado. No hay de otra manera. Y lo miramos con el pueblo de Israel en la rebeldía. Ellos no se quisieron someter a Dios, sino que quisieron hacer su voluntad. Y fueron quitados. Y trajeron a los gentiles. Y los gentiles fueron los que siguieron, porque se sometieron a Dios, se entregaron a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle la gloria y la honra al Señor Jesús? Ahora, el sacrificio y el darse es un continuamente, día con día, dándose a Dios. Miren lo que dice Pablo, ¿ok? Primero, Marcos capítulo 8, 34 y 35 dice esto. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y aquí claramente Pablo nos da otro ejemplo muy grande, que es continuamente la muerte de uno, es continuamente el procedimiento de la donación de nosotros mismos hacia otras personas. Miren lo que dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Escucharon? Se está dando continuamente a los demás, no predican a ellos mismos, sino predican a Cristo Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandecieran la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Están viendo la humildad y cómo se está entregando Pablo a lo que Dios le ha mandado? Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros. Amén. Miran aquí, qué impactante. Pablo da un ejemplo de un buen sembrador. El buen sembrador se da a Cristo Jesús y busca la gloria y la honra para Cristo Jesús. La pregunta del millón, ¿cuál es? Es esta. Mi hermano, mi hermana, que tú estás en tu casa, que no estás viendo. ¿Qué sembrador eres? ¿Eres el genuino o eres el sintético o el superficial? ¿Superficial o el genuino? Vamos a ser el genuino. Vamos a trabajar para el reino de Dios. Todavía queda mucho por hacer. La cosecha es demasiada. Busquemos el rostro de Dios y alcancemos al perdido, tu vecindario, a las misiones. Si quieres conocer un poco más de las misiones que tenemos aquí en Coronía, déjame saber y yo te doy más información para que sigamos ayudando y alcanzando al reino de Dios. Jesús dijo claramente, si el grano de trigo no cae al suelo y muere, queda solo. Mi hermano, hay que morir a nuestra propia carne para producir frutos. Vamos a orar y darle gloria y honra al Señor. Padre, te damos gloria y honra, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser ese sembrador genuino para que podamos sembrar tu palabra en aquellos que no te conocen. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por lo que vas a hacer. Todo esto te lo pedimos en el hermoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga.